Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, una vez más. 20 años, vamos para 21 en este programa que está saliendo por www.cx46.com.uy y simultáneamente está saliendo por Facebook, Álvaro de Castro, está saliendo también por Zona de Cristo y está saliendo por YouTube. Así que nos pueden escuchar, pero ya le vamos a dar, como siempre, a la voz dulce y acaramelada de Aquiles, que tiene una información para comenzar este programa Charlando en Familia. Bueno, Álvaro, muy buenas tardes. Saludos a todos mis compañeros de estudios. Quiero saludar a la audiencia, a nuestra audiencia de Charlando en Familia y todo aquel que se pega ya a Charlando en Familia. También les quiero decir de que si te querés comunicar con nosotros, llamá al 097-974868, 097-974868, sino el 2443-26. También, si querés colaborar con el programa, andate por Habitarnet y depositache en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. También le mando un saludo enorme a José Negrón, que nos está acompañando ayer y hoy. Un abrazo para José. Amén. Muy bien. Y comenzamos por el que está más cerca, Pablito Camargo, y en cualquier momento aparece Iván Romanowski, que avisó que iba a salir con unos minutos tarde. Pero el saludo de Pablito Camargo. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos a este programa que va a ser de bendición para tu vida, que Dios ha preparado para vos en este día, que estás del otro lado del dial y que ahora también estás del otro lado de los lentes de las computadoras y teléfonos. Y queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Una alegría que esté José con nosotros, una bendición. Y que hoy podamos salir renovados, bendecidos y tocados por la mano misericordiosa de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, y atravesando todo el continente de América del Sur, cruzando parte del Caribe, llegamos hoy nuevamente a la isla del Cordero, la isla de Puerto Rico, donde está una vez más José Negrón, que hizo el programa ayer. Para los que no se engancharon, José Negrón, gran amigo nuestro, ha estado años colaborando con el Uruguay. Hace 9 años que no viene y lo estamos esperando, pero José Negrón tiene un programa de hace 10 años, también tiene una muy buena experiencia radial en Radio Triunfo, que es de nuestro concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal. Pertenece a la misma organización de Rodrigo, o sea, a los Defensores de la Fe, y también es autor de un libro que justamente sobre esa base lo vamos a estar haciendo el programa de hoy, que se llama ¡Wow! ¡Qué interesante es la Biblia! Pero a diferencia de Charlando en Familia, el programa que hace José Negrón lo hace todo en base a preguntas que le hace la audiencia. Él tiene su Facebook, tiene su email, la gente le hace las preguntas y 2 veces por semana él va con ese formato a la radio y da las contestaciones a todas las preguntas. De todas ellas, hizo un libro que es bastante ancho, con todas las preguntas que uno se quisiera hacer acerca de la Biblia o acerca de situaciones, y la Biblia responde a todas ellas. Y entonces vamos a decirle a José Negrón que no solamente nos salude, sino vamos a entrar en lleno de este programa. Y un saludo primero, José. Amén. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos, ¿verdad? Y todos los que nos puedan estar escuchando a través de estas plataformas. Para mí un gusto y un gozo el poder estar con ustedes en vivo, ¿verdad? Desde acá de Puerto Rico. Y mando un saludo a todos los hermanos, primeramente del Uruguay, todos los amigos. Siempre estamos, ¿verdad? Los tenemos conscientes y presentes a ustedes en nuestras oraciones y en los recuerdos y en todas las cosas que hemos podido compartir, ¿verdad? En la obra del Señor. Como bien decía mi hermano Álvaro, hace unos 10 años, ahora en agosto de este año, Dios mediante, si el Señor lo permite, vamos a cumplir 10 años de este programa que se llama Wow, qué interesante es la Biblia. Es una sección dentro de un programa más grande. Y como inició el programa era para dar detalles interesantes de la Biblia, pero el programa fue, transformándose en un programa de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que conocen de la palabra, otros que no conocen de la palabra, otros que tienen curiosidad sobre la Biblia,
y envían preguntas y envían, ¿verdad?, las dudas que ellos tienen respecto a la Biblia cuando la leen, o si no la leen, al menos de lo que han escuchado, pues entonces preguntan. De hecho, aquí, no sé si se puede ver, aquí está el libro, ¿verdad? Aquí como decimos en español, es hard copy, esta es la copia sólida. El libro está disponible en una copia sólida como esto, y también está disponible en versión digital, en lo que se llama Kindle. Así que esos son los medios que tenemos para poder llevar esto. Este libro realmente es la compilación de 6 meses aproximadamente de un año. En otras palabras, hay material como para hacer casi 20 libros, porque son 10 y estamos hablando de la mitad de uno, y de la mitad de uno salió uno. Así que imagínense, 2 por año, por 10 son 20. Vamos a decirlo así, sí. Si fuéramos Una pregunta, José. Si la audiencia quisiera comprar el libro que vos decís como por digital, ¿cómo es que lo tienen que hacer para comprar? Normalmente nosotros estamos en la plataforma de Amazon, amazon.com, y en Amazon lo que se hace es poner el nombre mío, pero tienen que poner el nombre completo, porque aquí es José Negrón, pero tienen que poner el apellido de mamá, José Negrón Pantojas. Y con ese al final, Pantojas, ahí sale el libro, y la persona que lo quiera adquirir lo puede adquirir por la versión de Kindle o por la versión física. Acá en lo que es Puerto Rico y el territorio de Estados Unidos, pues le llega por, ¿cómo se llama? Por correo, le llega a la casa a la persona. Pero el que lo quiera bajar, como decimos nosotros en el Kindle, pues por ahí lo puede adquirir propiamente. El libro salió de la misma curiosidad de los oyentes, y pues nos dedicamos a hacer esto porque entendemos que hay mucho interés en saber cosas de la Biblia, específicamente cosas más actuales, ¿verdad? Hay preguntas de teología en el libro, hay preguntas, ¿verdad?, sobre las cosas, como digo yo, las clásicas, que hay unas preguntas que son clásicas, ¿verdad?, que salen casi siempre, pero en este libro, por estar comentando de él, hay temas que son un poquito más actuales. Por ejemplo, ¿qué habla la Biblia respecto a la eutanasia? ¿Qué habla la Biblia respecto al aborto? ¿Qué habla la Biblia respecto a, por ejemplo, los tatuajes, por ejemplo? ¿Qué habla la Biblia respecto a la política? ¿Qué habla de la relación del cristiano con la política? Estoy dándote así ideas de lo que está en el libro, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión de los cristianos respecto a temas como la cremación? Y por ahí sucesivamente hay diferentes temas. Hay una segunda sección dentro del libro que tiene, como diríamos nosotros, pues meditaciones, pensamientos, pero todos con base bíblica. ¿Por qué? Porque lo que queríamos hacer era, y de hecho el libro, voy a leer esto aquí un momentito, en la portada, dice, wow, qué interesante la Biblia, preguntas para pensar, preguntas para creer. ¿Y por qué pusimos ese subtítulo? Porque hay preguntas que son para pensarse. Tú te haces una pregunta y eso va a sacar en ti algún tipo de pensamiento hacia Dios o las Escrituras. Pero hay preguntas que son para ayudarte a creer. Y la Biblia es un libro de fe. Y por esa razón las preguntas van apuntando hacia un público de gente creyente y también apuntan hacia un público que no sea creyente de por sí. Para que tengamos, ¿verdad?, los dos grupos, por decirlo de esa manera, pues cubiertos y atendidos. Lógico, esto es un libro que es un ejercicio breve, aunque Álvaro dice que es grandecito, pero las letras son grandes también, son 200, casi 80 páginas, pero es una lectura fácil. Álvaro lo leyó, así que ya sé que Álvaro ya sabe el contenido de él. Rodrigo también. Sí, y Rodrigo también lo leyó, y pues simplemente lo hacemos con ese propósito. Como yo digo en el programa, yo lo que hago es con este libro estimular a la gente a que lea este libro, que es la Biblia. ¿Sabes? Que el que no sea creyente, de momento que vea el libro y dice, caramba, eso lo dice la Biblia, pues déjame irme a la Biblia a buscar una de verdad y leer. Y el que es creyente, que pueda ver esto como una herramienta en la cual pueda de por sí, pues tener alguna defensa apologética en algunas partes y formas, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios y cómo poder enfrentar preguntas que en el diario vivir probablemente una persona le pueda hacer a un creyente. ¿Vas viendo? Te hago una pregunta, línea. José, porque el mundo hoy día está muy globalizado y creo también que los problemas que pasan en Uruguay, pasan en Puerto Rico, pasan en Europa, pasan en África, pasan en Asia. ¿Cuáles son las cosas más importantes
de las preguntas que hace la gente? Bueno, una de las preguntas que más hace la gente, probablemente como el mundo es globalizado, y eso va a un punto probablemente de apologética, es si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tantas desgracias? ¿Por qué hay tantas cosas que pasan malas, verdad? Y esta es una pregunta como que es común a todas las culturas. A todas las culturas, y especialmente, por ejemplo, Europa, propia América, del norte, del sur. Muchas personas tienen esa pregunta de por sí, y aunque no está en el libro, ¿verdad? Específicamente en este caso, sí se atiende. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una respuesta para ese tipo de circunstancias y de preguntas. ¿Entiendes? Esa es una de ellas. Otra ¿Y qué le pregunta. contestás tú? Ok. ¿Y qué le contestás de acuerdo a la Biblia? Ok, nosotros tenemos que ir contestando esta pregunta en función de cómo, de quién es el origen de qué cosa en particular. Y me explico. De Dios sale todo lo que es bueno. ¿Ves? La Biblia dice que todo don bueno, toda dádiva buena viene de quién, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que de Dios todo lo bueno va a surgir. Ahora, la Biblia nos habla de que hay otros dos entes de donde salen cosas. Y necesariamente, por las circunstancias y lo que la Biblia nos muestra, no son cosas buenas. Uno es Satanás, que es el origen del mal, ¿verdad? Y también el ser humano en su libre albedrío. En el libre albedrío del ser humano, muchas de las cosas que se le adjudican a Dios realmente son resultado de las malas decisiones de los hombres. Para dar un ejemplo, muchas veces la gente dice, ¿por qué Dios permite que la gente se muera de hambre? Dios no permite que la gente se muera de hambre porque Él tenga un deseo de que la gente se muera de hambre. Pero las malas decisiones de muchas personas en torno a la administración de los recursos que Dios dio en la tierra traen como consecuencia el hambre y todas las otras tragedias que pueden traer así colateralmente. ¿Vas viendo? A veces la gente lo que van buscando es a Dios siempre como el justificativo. Él es el que tiene la culpa, pero la culpa no la tiene Dios. La culpa es nuestra porque nuestras decisiones fueron mal tomadas en un momento dado. La gente no entiende mucho esto. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando el chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio para mucha gente va a ser Dios y van a buscar esa alternativa como última instancia. Pero dime. Quiero agregar dos testimonios que podemos entenderlo. Uno tiene que ver con Haití y otro con el propio Puerto Rico. Cuando llegaron las crisis de Haití y también la de Puerto Rico cuando vino el famoso huracán, de todos los países mandaron mercaderías, comestibles y elementos para ayudar. Y el testimonio es que por burocracia de los gobiernos no permitieron ni muchos de los materiales y comestibles que se llegaron, cuando lo fueron a abrir estaban en mal estado, simplemente por trámites burocráticos. Eso pasó en Haití y cuando yo estuve en Puerto Rico también me lo contaron. Es una de ellas. Y la otra es que la organización de todo lo que tiene que ver con los alimentos dice que la tierra produce comestibles para más de 10.000 millones de personas cuando tenemos 7.000 millones. ¿Qué se hace? Lo demás se tira. Y no llega, por ejemplo, a lo que es la ventana 1040, donde está la gente más pobre, y es un problema del ser humano que mal administra toda la alimentación que hay en el mundo que se podría estar repartiendo a toda la gente. No sé si José te complementa eso. Correcto, y eso que has dado en el clavo en esa parte, porque las decisiones que toman los gobiernos son decisiones esencialmente críticas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un excedente de trigo en un lugar, por razón de no venderlo, ¿verdad? A un precio más bajo, ¿qué es lo que hacen? Lo echan al agua, lo botan, lo tiran, en vez de llevarlo a lugares donde la gente lo necesite. ¿Ves? Y hay decisiones que nosotros los seres humanos tomamos malas. Por ejemplo, elegimos gobiernos desastrosos, elegimos gobiernos que son, por definición, una tragedia para los países y para las naciones. Así que, mirándolo de esa manera, ese punto de vista, no podemos culpar a Dios de lo que nosotros hacemos. No podemos culpar a Dios. Es más, hay cosas que alguna gente dice, le echan la culpa al diablo. ¿Has visto que la gente le echa la culpa al diablo de muchas cosas? Y yo le diría, bueno, el diablo hace muchas cosas en
empuja o incita a la gente a hacer cosas erróneas, pero eso no quiere decir que él tenga la culpa de todas. ¿Ah? Ojo, que nosotros tenemos una cosa que se llama libre albedrío. Desde el Génesis, el libre albedrío está ahí. Y el diablo incitó, pero la decisión ¿de quién fue? La decisión fue del hombre, la decisión fue del ser humano. Dios no creó robots, Dios no creó máquinas para que lo obedecieran ciegamente. Ni eran los ángeles, eran máquinas, ni son máquinas, son seres morales libres, libres de decidir cuál debe de ser su acción en un momento dado o fijo de por sí. También tenemos que ver el aspecto de la soberanía de Dios. El Dios soberano siempre hará lo que es consono con su voluntad y con su plan que ya está prescrito. Y ese plan se va a llevar a cabo indistintamente de lo que nosotros pensemos, hagamos o querramos planificar. Así que en esa parte tenemos que ver el libre albedrío por un lado, tenemos que ver la soberanía de Dios, tenemos que ver la rebelión que el enemigo, que Satanás ha ido creó y que a la misma vez va permeando a través de la historia humana. Así que a muchas personas las vamos a ver que les van a ocurrir cosas malas, a otras les van a ocurrir cosas buenas. Pero el problema no es que le ocurran cosas malas y cosas buenas, es cómo están para enfrentar cada una de esas cosas buenas o malas, cuál es su relación con Dios, cómo ellos enfrentan. Nosotros aquí, y voy a hablar de Puerto Rico, en los últimos 3 años hemos afrontado de todo, de todo dentro de lo que se puede afrontar. 2 huracanes destructivos, 2 terremotos en enero. El año pasado tuvimos una crisis social que ustedes habrán visto probablemente en los medios, que el gobernador tuvo que partir, tuvo que salir del país, ¿verdad? Así que hemos tenido crisis social, crisis física, crisis de todas las especies. Ahora tenemos la pandemia, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cómo nosotros nos relacionamos con Dios y enfrentamos las situaciones. Yo no le echo la culpa a Dios de lo que pasa, yo doy gracias a Dios porque en las cosas que ocurren, la Biblia me da un remedio. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, ahí hay un remedio. Así que lo bueno o lo malo que pueda ocurrir dentro del plan de Dios está para mi bien, para la formación de mi carácter y para la formación del carácter de los que me rodean. Porque Dios no solamente forma el carácter de los individuos que son creyentes, también busca atraer así a los que no son de Él. Así que Dios tiene una mente tan grande, nosotros no podemos definir eso, porque si lo definiéramos, entonces nosotros seríamos Dios y Él dejaría de serlo. ¿Estás viendo? El plan de Dios es tan perfecto que nosotros solamente lo vamos a entender al final de toda la historia. Por eso es que a veces somos como los nenes chiquitos. Cuando vemos que pasan las cosas decimos, ahora me doy cuenta. ¿Te das cuenta por qué? Porque había una mente, quizás papá, mamá, tu abuelo, tu abuela, que estaban pensando más adelante que tú. ¿Y quién piensa más adelante que nosotros? Dios. Ya Dios nos dio en la palabra el final de la película. ¿Sabes? Como dicen en español, en inglés, spoiler. ¿Sabes? El adelanto de la película. ¿Sabes? Que si a ti te cuentan una película y te cuentan el final, te dices, ya yo no quiero saber el final de la película. Los seres humanos, ¿sabes una cosa? Lo más que quieren saber es el final de la película. Y vivimos con ese deseo de saber el final. Ahora, yo estoy entrando en otro tema ahí, haciendo un enganche de una cosa con la otra. Los seres humanos tenemos una curiosidad intensa de saber el futuro. Ahora, buscamos en los sitios incorrectos. Por ejemplo, buscamos en el adivino, buscamos en el astrólogo, buscamos en gente, ¿verdad?, que se dan de brujos, ¿verdad?, que ven el futuro, vidente. Y entonces, por ejemplo, acá en Puerto Rico había uno, bueno, yo creo que ustedes sabrán, ¿verdad?, el nombre, Walter Mercado. ¿Alguno se ha escuchado alguna vez quién era Walter Mercado? Bueno, Rodrigo no, porque Rodrigo era chiquito. Pero Walter Mercado era un astrólogo muy famoso en Puerto Rico, súper famoso. Y mire, Walter Mercado, todo el mundo lo quería escuchar porque él decía el futuro, y él todos los años decía lo mismo. Una gran estrella de la farándula morirá este año. ¿Tú sabes cuánta gente de la farándula están con posibilidades de morirse este año? Un montón. Un montón. Y cuando, murió, yo te lo dije que iba a morir una estrella de la farándula. Una pareja muy querida de la televisión se va a separar. ¿Tú sabes cuántas se separan al año? Entonces, así la pega todo el mundo, ¿entiendes? Tú sabes. Ahora, la Biblia no es así. La Biblia te da especificidad. Te da detalle a detalle de las cosas que van a acontecer. Y te da el futuro ya adelantado. Para que tú elijas. Fíjate que Dios trabaja contigo yo siempre digo desde la ventaja. ¿Cómo digo desde la ventaja? Desde la ventaja de que tú puedas ver cuál es el bien y qué es lo que te puede ayudar a ti al final de la historia a tener un buen fin
juntamente con Él. Pero los seres humanos deciden, y nadie le va a poder echar la culpa a Dios si se pierde, de que Dios le impidió el tener una oportunidad de salvarse. Todos tendrán su justa oportunidad y ocasión para decidir por sí mismos si quieren estar con Dios o no quieren estar con Dios. Así que por ahí va la cosa, ¿sabes? Conectando una cosa con la otra, llegamos a las próximas. Muy bien, en este momento estamos recibiendo a la visita que a veces en la radio interrumpía, a los 10, 15 minutos aparecía Iván Romanowski. Y en este momento lo tenemos en vivo a Iván Romanowski desde la República de Fray Bentos. Dios le bendiga, buenas tardes para todos, buen mediodía, escuchando al pastor José, ¿qué tal? A todos, contentos, feliz. Cristo vive, no sé si sabían. Sí. Bueno, estamos haciéndole preguntas y en el caso de José, que es un maestro y que maneja todos los temas, le habíamos pedido algunos de los temas que más la gente pregunta, pero también, como estamos aquí con Pablo Camargo, Rodrigo, Iván, si quieren hacer alguna pregunta de esa que ustedes dicen, esta es la que todo el mundo pregunta, ya aprovechamos para hacérsela a José. Yo tengo una pregunta de la audiencia, que hace días que me lo mandaron y quería, dice así, se llama Mónica de Toledo, me escribió hace unos días atrás, dice, estuve mirando el programa y me quedó claro la palabra, pero quería saber si me podrían responder. Se trata de los 10 mandamientos, específico el cuarto. Porque más tratamos de cumplir, ese es el que más me inquieta en estos tiempos que estamos viviendo y no entiendo por qué no nos podemos aplicar tanto a nuestras vidas. Obviamente, hablando del cuarto mandamiento que tiene que ver con el día separado para el Señor. ¿Sí? Ok, entonces puedo entender por la pregunta de que a ella, a la persona, le queda claro todos los mandamientos menos ese. Sí, sobre todo algo que se da en nosotros, ¿no? Si yo me analizo el judaísmo propiamente dicho, ellos salvaban el famoso Sabbat, ¿verdad? Correcto. Aquí lo tenemos. Vos sabés que el judío cuando baja el sol ya lo separa para el Señor y no puede, ¿no sabés que me llama la atención que tenía un amigo? No puede ni siquiera prender una bombita de luz, o sea, no. Sí, correcto, sí. Ortodoxos. Entonces, el sábado es el día del Señor. Sin embargo, en el cristianismo, hablamos ya de pique, el día más clásico es el domingo. Ok, vamos a aclarar las cosas para poder entrar en la materia rápidamente. Cuando tú ves los 10 mandamientos son la base moral de todos, probablemente de todos los códigos de ley que podamos conocer en el mundo, ¿verdad? Cuando tú ves las leyes que están ahí, específicamente más apuntando a lo que apunta hacia los individuos, la relación del hombre con el hombre, porque los primeros mandamientos es la relación del hombre con Dios, pero hay una parte de un punto en adelante que es la relación del hombre con el hombre. Tú te das cuenta que dice no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Todo esto se puede derivar en diversas leyes que todos los códigos de leyes normales, comunes en el mundo, lo siguen o lo rigen de una forma u otra, no así como está escrito así per se, aunque no matar en todos los códigos de leyes, la violación, el asesinato, la infracción de esa ley, pues conlleva una sanción, ¿ves? Pero los demás también conllevan sanciones de por sí. Hablando del sábado, cuando tú lees un poco más adelante en la ley levítica, te vas a dar cuenta de que Dios especifica que la ley levítica en torno al sábado es para cumplimiento eterno del pueblo de Israel. Y lo dice claramente dentro de la ley. Lo dice así, ¿sabes? De tal forma y manera que los judíos saben eso y lo practican. Ahora, acuérdate que en el judaísmo habían otros detalles importantes que hay que tocar. Número 1, los judíos guardaban el séptimo día siempre. En un momento dado tenían que hacer años de jubileo. Tenían que hacer unos jubileos cada 7 años y el año grande de jubileo al año 50. O sea, todo está predicado dentro de ese reposo, porque sábado significa reposo. Las personas tenían que reposar, tenía que reposar la tierra, había que haber unos reposos de por sí. Pero recuerden que cuando esto ocurría de esa manera, Dios, en la teocracia,
era el que hacía que cuando la tierra descansara, diera un fruto extremo, grande, para que pudiera cubrir el año en el cual la tierra no se tocaba. ¿Vas viendo? Si tú haces eso ahora acá, por decirlo así, y te quedas un año sin sembrar, pues vas a tener un problema. Vas a tener un problema serio. ¿Vas viendo? Ahora, mira el otro punto que quiero traer aquí, porque esto lo hemos hablado muchas veces en el programa. Por ejemplo, ¿cómo cumplió Jesús el día del sábado? Yo creo que a Álvaro una vez le dije eso. ¿Cómo cumplió Jesús el sábado? Te voy a contestar. Jesús lo cumplió como lo deseó hacer, sin pecar. Déjame explicarte esto. Muchas cosas que ocurrían, que en el sábado se usaban como tradiciones, etcétera, que aún todavía el judaísmo lo practica. Yo una vez estuve en Israel, me fui a un ascensor, y el ascensor era el ascensor del Sabbat, y el ascensor del Sabbat tenía todos los botones apretados. Es decir, que iba a parar en cada piso, para que el judío no tocara con el dedo del botoncito. O sea, yo estaba en un piso no sé cuál, y tuve que parar todas las paradas, ¿por qué? Porque me metí en él. Me metí en él inadvertidamente. Yo sé qué me hago. Ahora, el asunto que te quiero decir es que eso no lo contempla la ley en ningún sitio. No lo contempla, porque no existían ni siquiera los ascensores. Pero el asunto que te quiero traer a colación es que cuando Jesús empezó a sanar en sábado, cuando Jesús empezó a hacer algunas cosas en sábado, todos se escandalizaron. Pero Jesús les dijo en un momento a aquella gente una cosa. ¿Qué les dijo? Les dijo, ustedes no van a rescatar el asno si se cae en un hoyo en el día de reposo. Entonces ellos se quedaban callados porque ellos lo hacían. ¿Ves? ¿Qué es mejor? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Ves? Entonces Cristo le fue dando a entender que la gente estaba sirviendo al día en vez de el día ser un descanso espiritual y físico para ellos. De hecho, eso nos trae al próximo punto. Y déjame decirte cómo yo la contesto en Puerto Rico, lo voy a decir así. Jesús guardó el sábado como le dio la gana, pero como le dio su santa gana. ¿Ves? Sanó en sábado, hizo bienes en el sábado, y por eso es que lo querían matar en un momento dado. ¿Estás viendo? Ahora, y vengo al otro punto. Cuando vas al capítulo 15 del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta de qué es lo que la iglesia le ordenó a los gentiles que cumplieran. Y en ningún punto se habla del sábado. En ningún punto. Cuando tú lo lees allí en Hechos capítulo 15, te dice que te abstengas de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Dice que si haces estas cosas, bien hicieres. De hecho, cuando tú lo lees en la Biblia, déjame leerlo aquí rápido, pasar las páginas rápido de la Biblia, a ver si me da el tiempo. Yo sé que esto es por tiempo contado. En el capítulo... Ajá. Terminamos esta pregunta y vamos a la pausa, que ya estamos pasado de tiempo, pero terminemos la pregunta. Rápido, mira lo que dice aquí. Aquí es que está el detalle. Cuando ellos dicen eso, dicen, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Fíjate cómo empieza la parte, dice, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo no dijo, muchachos, guarden el sábado, que son gentiles. En ningún momento. Buenísimo. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos. Escuchate un tema musical y seguimos con este programa Charlando en Familia. Cuando sientas tristeza sentir y las lágrimas sacudan tu ser, alza fuerte tu voz hacia Dios y las manos en alto con fe. El Señor Jesús está aquí, aleluya, está sobre mí. El Señor Jesús está aquí, aleluya, está sobre mí. Y alegría borran tus tristezas. Se van por sus grandezas y el Espíritu
continuamos con la segunda parte del programa Charlando en Familia. Y una vez más le vamos a dar la oportunidad a que Aquiles Rodríguez nos dé los teléfonos para que pidan por oración o hagan preguntas y también a dónde tienen que ir. Cómo no, Álvaro, con mucho gusto. Mirá, tengo dos teléfonos. Uno es el 097-974868. El otro es 2443-26. Si nos querés llamar por oración, por lo que necesites, estamos a las órdenes. También queremos que nos ayudes, porque si nos ayudás tenés que ir a Internet y depositar allí en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Te lo vamos a agradecer mucho. Muy Adelante, bien, Álvaro. Bárbaro, Aquiles. Y ahora le vamos a pedir, no sé, a Iván o a Pablo, que de pronto de esas preguntas populares, de eso que se pregunta en Puerto Rico, pero que también se pregunta en el Uruguay, le hagan a José Negrón. Le cedo a Pablo. Yo tenía una, José, para hacerte que la dejaste vos hoy picando ahí, y es un tema que está hoy está ahí latente, debido justamente a lo que está pasando con la epidemia, con la pandemia, ¿verdad? De que los cadáveres los están incinerando, ¿verdad? Ok. Y hay muchos cristianos y hay muchos no cristianos que se hacen esta pregunta. ¿Se puede incinerar a las personas? ¿Qué pasa con eso? No sé, es una pregunta que te tiro por ahí. Ok, en el libro yo atiendo este problema de lo de la cremación. Lo atiendo porque es una pregunta muy popular en muchos lugares. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra vida nos estuvimos por muchos años acostumbrados al sepelio, a tomar el cuerpo, llevarlo al cementerio, enterrarlo, hacer todo el velatorio, toda la cosa. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo empezaron a entrar algunos pensamientos y filosofías con respecto a la cremación, ¿verdad? A que la cremación era una alternativa más barata, menos costosa, que era una alternativa en la cual tú te podías quedar con la ceniza de tu ser querido en tu casa. En vez de llevarlo para la tumba, pues mira, ahí lo tienes. Ahí tienes a la suegra, tienes a toda la familia. ¿Me entiendes? Ahora, el asunto es que originariamente cuando tú vas a la Biblia a ver todo lo que ocurre en términos de cómo se disponía de los cuerpos de los muertos, había una gran diferenciación. Primero, los judíos, por decirlo así, estamos hablando desde Abraham y todas estas personas, todos fueron sepultados. De hecho, Abraham compra una tumba, la cueva de la Macpela. Ahí entierra a Sara y ahí los patriarcas están enterrados, por decirlo de esa manera. La tradición judía y la costumbre judía está dentro del enterramiento, de la sepultura, porque se cree en la santidad, en la integridad del cuerpo. A tal grado, hoy en día todavía se practica en Israel, que cuando se acuerdan cuando habían estos actos terroristas que explotaban las bombas y la gente quedaban desmembradas en pedazos. Es una cosa bien horrible que ocurrió en la Intifada. En la Intifada, al principio del siglo, dos veces que hubo Intifada. Pues había un grupo de rabinos, si no me equivoco, grupo religioso, que iban a recoger los pedazos, literalmente, de las personas, indistintamente si eran de quien fueran, y se disponían y se enterraban. O sea, no era una cosa de agarrarlo, bueno, pues vamos a tirar a la basura, no, porque creen en esa disposición honorable de los cuerpos. Para los israelíes y los judíos de la Biblia, el dejar un cuerpo insepulto es una afrenta. ¿Ok? Así que estamos viendo lo que es enterrar, lo que es la afrenta de no enterrar, la sacralidad de mantener el cuerpo lo más íntegro posible y enterrar y sepultar esos restos, y la costumbre pagana que era quemar. La costumbre pagana era quemar los cuerpos. ¿Estás viendo? En el caso de Julio César, para darte un caso de la historia, Julio César fue cremado a vista pública allá en los tiempos del año 44 a.C., pues César fue cremado enfrente de todo el mundo. Hay filosofías como la hindú que queman a sus muertos y así sucesivamente. Ahora, aquí viene el detalle. ¿Por qué nosotros tenemos que tocar este tema? Porque hay que ver que hay unas excepciones. Y cuando digo excepciones, lo que quiero consignar es el hecho de que, aunque
si a mí me dan a elegir, yo escojo que me entierre. Yo escogería que me enterraran. Pero ¿sabes cuánta gente murió mártir quemado? O sea, que fueron incinerados en los tiempos de Roma. Montones. ¿Cuánta gente ha muerto, por ejemplo? Y voy de la cremación paso a otros puntos, que se fueron por un barco, se hundieron y se los comieron los tiburones. ¿Cuánta gente explotaron y se hicieron 1 millón de pedazos en una bomba o lo que fuera? ¿Vas viendo? El problema es nuestro, no de Dios. Y déjame explicarte esto. Cuando llegue el día de la resurrección, el Señor, si tú te hiciste ceniza, Él tiene el suficiente poder para hacerte otra vez. ¿Vas viendo? Eso es una. Si te comieron los animales, Dios tiene el poder para resucitarte en un cuerpo. No hay problema para Dios con eso. O sea, el problema es para nosotros porque nosotros no sabemos cómo volver a traer de vuelta algo así. Ahora, yo, como creyente, creo firmemente en que uno debe de ser sepultado. Si se puede y hay la ocasión, bien. Ahora, si viviera en Singapur, tengo un problema. Y yo estuve en Singapur una vez 30 días. En Singapur no hay cementerios. No hay cementerio. Singapur es una tercera parte de Puerto Rico y viven 5 millones de habitantes. Así que, ¿qué es lo que hacen ellos en las iglesias? Tú vas a una iglesia en Singapur y vas a ver que está la iglesia y al lado está el osario. Todo el mundo es cremado. Porque no hay donde meter cuerpos en tierra, en el suelo. ¿Vas viendo? Así que aquí, esta línea que hay que ir, ¿cómo es? Es una cuestión de conciencia. En un grado medio, es una cuestión de conciencia. Yo vuelvo, recalco por tercera vez, mi preferencia, al menos la escritura me da a entender, pues, que la sepultura sería una alternativa adecuada. Pero si no se puede, y usted, estoy hablando aquí, quizás hablando con algún cristiano, usted no tiene el dinero para poder enterrar a una persona que le cueste, aquí en Puerto Rico, ¿sabe cuánto cuesta enterrar a una persona? $5,000. $5,000. O sea, es un disparate de dinero el agarrar, cuando cremar cuesta $500. ¿Vas viendo? ¿Para dónde se inclina la gente? No se inclinan hacia a la más barata, ¿verdad? ¿Vas viendo? A menos de que tú no tengas un plan funeral que le estés pagando por 30 años, que es una hipoteca. ¿Sabes? Tú tienes que ver que el Dios que te creó te puede volver a recrear. Y la resurrección es el gran milagro. En ese día, nosotros estaremos completitos, enteritos, sin faltarnos una pieza. Y en eso es que yo puedo irte contestando la pregunta, porque para mí es una cuestión de conciencia. El que lo quiera hacer, para el Señor lo hace. El que no lo quiera hacer, para el Señor no lo hace. Pero lo importante es que Él es el que se va a encargar de hacernos, crearnos de vuelta en el día de la resurrección. Quiero aclarar algo muy importante. El alma y el espíritu son indestructibles. Correcto. Entonces, darle cuerpo al alma y el espíritu, que una vez que nace, o para salvación o para condenación, es eterno, Dios puede revestir perfectamente el alma y el espíritu de esa persona, haya explotado en una bomba, lo hayan comido los animales, porque lo importante es el alma y el espíritu, que eso no desaparecen. El cuerpo sí, porque incluso he tenido la oportunidad de ir al cementerio en el Uruguay. Hay una ley que a los 2 años se tiene que hacer la famosa reducción, que es un desastre, donde tiene en aquel momento, ahora lo derogaron, pero tenía que ir 2 testigos para reducir un cuerpo de 1,80 m en una cajita que tenía 50 centímetros por 30. Y eso era espantoso. Y entonces eso se hacía en el Uruguay, estamos hablando de gente hasta creyente. O sea que era peor todavía, porque hay veces que nosotros teníamos que ocupar otras personas, a veces los pastores, en lugar de la familia, porque la familia no podía soportar semejante cosa. Lo que sí entiendo, que el alma y el espíritu no se puede aniquilar ni se puede destruir. Entonces, correcto, con eso, ya Dios va a agarrar el alma y el espíritu, le hace un cuerpo y ya está. Correcto, que es la solución más fácil del asunto. Y si hablamos de materia, nada se destruye, todo se transforma. Correcto, que es una de las leyes de la física que nosotros tenemos que tener claro. Dios sabe dónde está cada pedazo, si lo quieres poner de esa manera. Así que el volver al armario de rompecabezas. El armario de rompecabezas para él no es difícil. Bueno, yo tengo una pregunta. Voy a romper el tablero acá Salvalío. Vamos para casa. Es neotestamentario, mire con qué palabra viene hoy. ¿Es neotestamentario diezmar? Ok, esa es una de las grandes preguntas que en todos lados ocurre.
Esa es una cosa. Yo voy a responderla de esta manera. El apóstol Pablo habla que conforme a como hayas prosperado, es que tienes que dar. Conforme a como hayas prosperado. Así que esa prosperidad que Dios te da va a dictar la magnitud de tu ¿cómo es? Ofrenda, de lo que vayas a dar. Sí, de lo que tú, de tu aportación. Sí, es proporcional. ¿Entiendes? De tal manera de que el que da en función de sus recursos. ¿Vas viendo? Lógico. Hay dos escuelas de pensamiento con respecto a esto. Una escuela de pensamiento que dice que lo que ocurría en el Antiguo Testamento todavía existe en el Nuevo Testamento. Usan la Malaquía pues como una base para ello. Y aducen de que el diezmo es anterior a la ley, porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec antes de que hubiera ley. Así que si vas viéndolo de ese punto, entonces ellos tienen un punto en eso. Ahora, cuando tú ves que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo como tal, y Cristo en un momento habla de que los fariseos, ¿cómo se llama? Lo diezmaban todo, el eneldo, el comino y todo eso, y con todo eso no les alcanzaba. Pues no les alcanzaba ¿en qué? Porque lo estaban haciendo como algo para exhibirse. Y entonces Dios empieza a dar las medidas correctas. Cuando aquella viejita que tenía 2 blancas, que era un cuadrante, echó allí, Cristo ¿qué dijo? Que ella dio más que todos los que habían echado allí. ¿Por qué? Porque los otros dieron de lo que les sobraba. Y ella dio todo su sustento, todo lo que tenía. Fíjate esto, y esto es un detalle para que la gente lo vaya pensando. Cristo pudo haber parado a la viejita. De hecho, como se daba esto de las ofrendas, y déjame ver si puedo decir esto rápido, era como una especie de cuerno, según lo que saben esto, y cuando tú echabas las monedas por ahí, eso sonaba como si fuera un escándalo de ruido, ¿verdad? Los que echaban mucho decían, wow, ese echó ahí, se tiró con todo. Pero cuando la viejita tiró las 2 blancas, apenas ni se oyó cuando llegó al fondo. No se oyó, entonces, habrá apenas un tas. Y entonces Cristo dijo, ella dio todo lo que tenía. Imagínate que Cristo hubiese dicho, teniendo a Judas al lado, porque todavía Judas no lo había traicionado, todavía estaba de tesorero, y hubiese dicho, viejita, párate ahí. No, yo sé que tú vas a dar todo tu sustento. Judas, dale ahí 2 denarios, dale ahí de la bolsa para que vaya y coma. Y Cristo no la paró. Cristo dejó que diera todo lo que tenía. Entonces, cuando yo contesto la pregunta del diezmo, yo digo, ¿qué tú estás dispuesto a dar a Dios? ¿Estás dispuesto a dar más del 10, si es que se fuera por ese caso? ¿Estás dispuesto a dar el 15, el 20, el 40, el 50? Cristo le pidió al joven rico todo lo que tenía. Y la reacción con Zaqueo fue que Zaqueo dijo, yo doy la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuatruplicado, al 400%. Yo te aseguro que Zaqueo quedó, como decimos en Puerto Rico, pelado después de ese día. O sea, quedó arrancado. ¿Por qué? Porque la fila que había empezaba en Jericó y terminaba allá en la frontera con Siria. ¿Sabes? Tío, estoy exagerando la nota. Lo que te quiero decir es que ¿sabes cuánta gente defraudó Zaqueo? Defraudó a medio mundo. Defraudó a todo el pueblo. ¿Sabes? De hecho, la tradición asigna que Zaqueo terminó siendo pastor de iglesia. La tradición asigna eso. ¿Sabes? ¿Qué te quiero decir? Que a veces nos enfocamos en el diezmo. No, que el diezmo y esto. Y dice, no, lo que hay que ver es la generosidad de tu corazón. Tú puedes dar el diezmo porque es obligación y eso no vale nada para Dios. Porque le estás dando, ¿cómo digo? Lo tengo que ver porque no me queda más remedio. ¿Vas viendo? Pues es que la Biblia, nosotros decimos casi como un cliché, Dios bendice el dador alegre. A uno le tiene que dar alegría, darle a Dios, te doy esto, te lo doy con gozo, sea el 5, el 10, el 20, el que sea. De todas maneras, Dios es el que da bendición después, la que Él quiera dar. Porque también hay un juego con Dios, que alguna gente creen que están jugando y no es juego. Si yo te doy 10, tú me tienes que dar 1000. ¿Entiendes? Entonces, ese juego no tampoco se puede jugar con Dios porque Dios no se presta a eso. Así que en el aspecto de contestar la pregunta de Iván, yo he expandido un poco el tema porque lo llevo más que del diezmo a la generosidad del corazón. Y esa generosidad puede ser el 10 y puede ser más del 10. ¿Vas viendo? Conforme a cómo haya sido prosperado y conforme Dios te haya dado a ti. La viejita es el mejor ejemplo, la mujer viejita que echó esa monedita allí en el templo. Yo le dije a alguien, no se preocupe con el diezmo. Hagamos como hacía la iglesia primitiva, que no diezmaba, vendían las casas y daban todo. Sí, lo que pasa es que eso trajo un problema histórico en la iglesia. La iglesia de Jerusalén, pensando que Cristo venía rápidamente
lo vendieron todo. Eso es condición humana, ¿sabes? ¿Y qué fue lo que pasó? Que la iglesia más pobre después fue la iglesia de Jerusalén. Pablo tuvo que recoger ofrendas para ayudar a la iglesia madre, porque ellos, en su afán, o sea, la Biblia es honesta, la Biblia es un libro honesto. O sea, la Biblia te muestra lo bueno, lo duro y lo difícil de nosotros los seres humanos. Y no está diciendo ahí que Dios se agradó de eso. Dice, lo dieron todo, pero el darlo todo, ¿qué implicó? Que se quedaron sin recursos, ¿sabes? Hay que tener sabiduría en cómo administrar. Eso se llama mayordomía. Y esa mayordomía tiene que estar ahí. Ahora, quiero hacer un punto. El acuerdo histórico, aunque en la Biblia no esté escrito, y cuando hablo de acuerdo histórico, en términos del dar, se ha quedado en el diezmo porque es una medida en la cual ni se da tanto ni se da tan poco. Recuerda que el diezmo en Israel no era el 10%, era el 23.3%, porque habían tres diezmos. Habían tres diezmos, porque Israel era una teocracia. La iglesia es una organización, es el cuerpo de Cristo y necesita ser sostenida. Y el sustento, si lo dejamos al albedrío de la gente, o sea, hablando desde el punto del diezmo, pues entonces algunos darían, otros no darían, y entonces habría un problema. Pero esa es historia para otro día, porque ya la hora está avanzando y si seguimos aquí, fíjate, nos quedamos. Álvaro, ¿quería decir algo por ahí? No. Te quería también preguntar, porque estamos ya en los últimos minutos de este programa, que tú escojas otro de los temas que más te preguntan, porque ya hicimos preguntas todos, pero ahora escogete una de esas que a vos te dicen, todo el mundo, hay una gran mayoría que me preguntan sobre esto. ¿Cuál pones? A mí la pregunta que me hacen muchas veces es si es bíblico juzgar a otros. ¿Por qué? Porque Mateo 7.1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sabes que ese es el texto más abusado del Nuevo Testamento? Probablemente de la Biblia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y en una sociedad como la de hoy, que es relativista, la gente te dice a carato, no me juzgues. No me puedes juzgar. O sea, eso lo dicen en Uruguay, lo dicen en Puerto Rico, en Estados Unidos. Eso es ya como el caballito de pelea de los relativistas y de los que no desean que nadie les evalúe su vida o sus acciones. ¿Vas viendo? Entonces, nos vamos dando cuenta a través de la iglesia, de la historia de la iglesia y del mismo apóstol Pablo. Déjame leerte esto un momentito porque tengo el libro aquí al lado. Déjame referirme a mi propio texto, porque es la manera que puedo hacer esto de una manera más clara. Recuerden que yo no leo el libro todos los días, uno lo escribe y sigue para adelante. Ahora, rápidamente, ¿cuándo se puede juzgar? Mire, se puede juzgar en disputas entre miembros de la iglesia local. Eso es 1 Corintios 6, del 1 al 8. 2, cuando los miembros de la iglesia pecan sin arrepentirse. Hay que juzgar esos casos, ¿ves? Porque eso es con un fin restaurativo. 3, se puede juzgar la certeza de la enseñanza y prédica doctrinal a través de la escritura. ¿Qué hicieron los bereanos? Los bereanos se fueron y juzgaron a Pablo, buscaron a ver si la escritura, si eso era verdad. ¿Lo estaban juzgando o no lo estaban juzgando? Seguro que sí, lo estaban juzgando. Cuando elegimos líderes, pastores, ancianos y diáconos, estamos juzgando, porque tenemos unos criterios. ¿Vas viendo? La Biblia habla de que Dios un día va a juzgar a los de afuera. Y también indica de que el ser humano espiritual puede juzgar. En 1 Corintios 2.15 dice eso. Así que, mirándolo desde esta perspectiva, es que el problema mayor, y lo voy a leer aquí, es que los cristianos de hoy piensan que no pueden juzgar a nadie, ya que han sido acondicionados por la enseñanza mundana de la tolerancia, en la cual se dice que nadie tiene el derecho a decirle a nadie que está mal, porque la opinión de cada uno es tan buena como la del otro. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Y usan los impíos y los inconversos Mateo 7.1 como base para ellos. Pero no se dan cuenta de que todo esto está aquí. Y sabes una cosa, y para terminar, el que dice muchas veces, yo no juzgo, él piensa que no lo van a juzgar un día, y Dios nos va a juzgar un día. O sea, un día Dios nos va a juzgar. Esa gente le está diciendo en función de que yo creo que me puedo evadir de Dios diciendo esto. Miren, un día o en uno de dos juicios vamos a estar. O en el tribunal de Cristo para los creyentes, o en el juicio del gran trono blanco para los perdidos. Tenemos una cita con Dios. Y Él nos va a juzgar con perfecta justicia. Pero acá en la tierra nosotros tenemos que juzgar unas cosas. Unas se las dejamos a Dios, perfecto. Pero hay otras, como la que acabo de mencionar aquí, abuelo de pájaro, que nos toca a nosotros como creyentes y como iglesia el hacerlo. Porque si no, la iglesia dejaría de ser luz del mundo y sal de la tierra. Muy bueno. Rodrigo, ¿cómo estamos de hora? Nos quedan exactamente 3 minutos. 3 minutos.
Muy Sí, bien. largue. José, la verdad que estamos muy agradecidos de la participación tuya. Nos quedamos con 20 preguntas más para hacer y los que estamos en el panel, más toda la gente que en estos días va a estar mandando preguntas. Y bueno, José, tú sos parte también de este programa Charlando en Familia, que cuando a las veces que viniste al Uruguay, por lo menos en los últimos 10 años para atrás, estuviste en nuestro programa en la radio, participaste con nosotros, y entonces vos sos otro de los invitados de honor que tenemos en el programa Charlando en Familia. Así que, Rodrigo... Antes de irnos, reiterar, José, porque ¿cuántas preguntas contesta tu libro? Más o menos. Contesta 61 preguntas. 61 preguntas hay aquí. Así que, ¿cómo lo pueden adquirir? Porque ahora con toda la tecnología es mucho más fácil, no necesitamos viajar a Puerto Rico para adquirir el libro. Pueden ir a amazon.com, al portal de Amazon. Pueden ponerlo a través, como el nombre del libro, Wow, qué interesante es la Biblia, o lo más fácil es mi nombre, José Negrón Pantojas. Bien claro así. Ahí cuando ponen eso en la barra, aparece el libro, este libro. Y les da las dos opciones. Y usted pues decide la que usted desee y puedes utilizarlo como una referencia. Muchos nuevos convertidos y gente nueva en la iglesia lo están usando en algunas iglesias como referencia para nuevos convertidos y personas que están empezando en la fe. Así que está esa herramienta, es una herramienta, un recurso a la disposición de los hermanos. Queremos decirle a la audiencia que si te gustó el programa, lo podés decirle, mirá, escuchalo por Facebook, por Álvaro de Castro Facebook, buscarlo por YouTube, y eso queda ahí. O sea, esa es la gran ventaja que tenemos hoy día a través del programa Charlando en Familia, que vos no lo pudiste escuchar, antes decían, ay, es que yo de 12 a 1 no puedo porque estoy trabajando, pero ahora te metés en el Facebook, te metés en YouTube y lo podés escuchar. Así que, gracias José, y gracias Iván, gracias Pablo, gracias mi querido Aquiles, Rodrigo. Entonces nos vamos a despedir como siempre, lo tradicional de este programa Charlando en Familia, porque mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia.